Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Regina, ¿cómo estás? Muy bien. Ale, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Hoy Ale nos propuso algo que creo que es interesante, que es, en tiempos en donde se está discutiendo el presupuesto federal, también se discuten algunos presupuestos estatales, y ustedes en el INCO hicieron un estudio de qué tanto sabemos de los presupuestos. Empezando con una frase que me gusta mucho, que quiero que así arranques. Dices, ¿cómo las prioridades del gobierno? Esa es la manera en que se reflejan, ¿no? Sí, sin duda, Carlos. Y hemos dicho muchas veces en esta mesa que un gobierno hace una serie de promesas y esas promesas no son nada si no se acompañan del presupuesto que se requiere para implementar y hacer realidad esas propuestas. Y con esto en mente, y ya hace algunos años, mis colegas Manuel Guadarrama y Carolina García hicieron todo este análisis de leer cientos y cientos y cientos de hojas para tratar de definir en dónde sí están transparentando los estados sus presupuestos y en dónde no. Y cuando rebotamos este tema previo a la sesión de hoy, casi me decía Regina, es que es absurdo que estemos hablando de si se transparentan y se publican los presupuestos cuando, uno, es una obligación de ley y dos, es lo menos que podríamos esperar como parte de un manejo responsable, sí, de los gobiernos estatales. Y la realidad es que aunque hemos avanzado, porque sí tenemos un ejemplo, Quintana Roo hace 3 años cobraba para poder descargar el presupuesto del sitio internet. O sea, los ciudadanos tenían que pagar para saber el presupuesto de su estado. Esto es hace 3 años nada más. Entonces, sí han habido definitivamente avances. ¿Hay avances porque ya lo pagamos? No los perdones tan fácil, Ale. Pero no. Es penoso que tengamos que seguir discutiendo este tema. ¿Por qué es la ley? Sí, es que yo lo que le decía, a ver, primero me parece muy importante que grupos como el IMCO, desde sociedad civil, no quiten el dedo del renglón. Exacto. Y que estén monitoreando qué pasa, porque es algo que la ciudadanía no va a hacer, pero sin duda nos afecta. El saber cuánto se asigna y que podamos acceder a esa asignación determinada de los rubros, pues sí te habla de el gobierno qué va a priorizar, que es lo que el IMCO, digamos, señala. Sí. Pero no son ejercicios que se hagan, digamos, de manera fácil. Entender un presupuesto tiene una gran complejidad y por eso yo creo que en primer lugar celebraría que la sociedad civil esté dando seguimiento, que monitoree y nos dé de manera más fácil y ya como desmenuzada la información. Pero sí es cierto que yo le decía a Ale, pero es una obligación por ley. Y al final de cuentas, hoy seguimos viendo cómo ciertas obligaciones no son cumplidas, que hay completa impunidad, porque además si no cumples, no pasa nada. No les pasa nada, ¿verdad? No les pasa nada. Entonces creo que es importante saber en qué se gasta. Y luego, algo de que le decía a Alex, y luego no sabes cómo está realmente el ejercicio, que sé que es otro tema distinto al de este informe, pero que muchas veces nos encontramos cosas ridículas, ¿no? Pero es que hay una lógica increíble. Si no sabes el presupuesto, ¿de qué te sirve saber el ejercido? Porque entonces, ¿contra qué lo comparas? ¿No? Exactamente. Y ese es parte del reto que tenemos. Y hablamos de qué nivel de exigencia tenemos los ciudadanos. Y me quiero enfocar en 3 estados, que son 3 estados con presupuestos bien grandes, en particular el Estado de México y la Ciudad de México, que catalogamos nosotros como algunos de los estados más opacos. Y quiero poner el dedo en el renglón sobre la Ciudad de México, que no transparenta ni siquiera los términos de contratación de su deuda, no transparenta el destino de esa deuda, está escondiendo una serie de campos que son una obligación. Y para la Ciudad de México, pero para todos los otros estados también, los congresos locales reciben estos documentos y están votando y aprobando un presupuesto que no conocen, que no tienen los detalles. No puedo creer que la Asamblea de la Ciudad de México apruebe un gasto un presupuesto sin saber a qué se va a destinar la deuda que están adquiriendo, a qué tasa, etcétera. O sea, ¿dónde están los congresos locales y su función de contrapesos dentro del sistema democrático para tratar de exigirle al Ejecutivo que primero presente un presupuesto con todos los detalles que tendría que tener para después monitorear cómo se ejercen esos recursos, para después tomar acciones si el presupuesto y el ejercicio del gasto no coinciden? No corresponden. A ver, al rato hablamos de Chiapas, ¿no? Que es muy curioso, sí. ¿no? Decía,
¿Qué pasa con los congresos locales? A los congresos locales no les importa, ¿no? Sí, creo que es increíble que en este ejercicio no se conoce qué es lo que se está aprobando. Incluso no hay un fundamento para decir, bueno, sí van a ser 5 pesos aquí, lo que implica menos 5 en este otro. No hay una comprensión de quienes nos representan y que están aprobando esto, sino que el Ejecutivo lo manda y hay una aprobación. Y creo que ahí hay un ejercicio interesante, hay un diálogo que tenemos abierto con otra organización que es México Evalúa. Estamos tratando de ver qué pasa con el gasto en salud, ¿no? Puntualmente en un estado en Yucatán. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, un director de un hospital tiene mucha más claridad de qué requiere el hospital y sabe que si no tiene ese presupuesto, pues va a tener una consecuencia, como lo menciona el IMCO, en letal, ¿no? Y lo que tenga que decir el director de ese hospital absolutamente cae en un vacío y no está reflejado en el presupuesto que se arma. Entonces hay como varios actores que tendrían que saber cosas, otros que tienen que aprobar y ese, digamos, eso no existe. A ver, felicitaste a Quintana Roo porque ya no les cobran. Cero felicitaciones, pero nada más quería poner en contexto, estamos hablando de archivos que no se leen. Una de las respuestas, otra vez, que mis colegas hablan con los estados y dicen, bueno, la ley dice que lo tienes que publicar, pero no dice nada de que tiene que ser legible. O sea, contra esto estamos. Entonces, ¿cómo solucionas eso en nuestras mentes? Perdón, me cuesta un poco de trabajo. ¿Cómo haces? Lo vamos a publicar, pero no va a ser legible. Pero tenemos ejemplos, tenemos muchos ejemplos. Hay un estado que me llama mucho la atención, que es Chiapas. Porque no iba tan mal en la última medición. ¿Y qué pasó? Cae 21 posiciones de la última medición a esta. Y parte de la historia que se tiene que contar aquí es que si no se institucionaliza el reporte de los presupuestos, del manejo de las finanzas públicas, entonces llega un nuevo gobernador y decide que va a inventar los formatos en los que se presenta el presupuesto. Ya están los formatos, ya están por ley. Y eso fue lo que pasó en Chiapas. Y esto es lo que pasó en Chiapas. Nueva administración y ahora vimos un retroceso abismal en un espacio en donde ya iba bien Chiapas, y es esta frustración que sentimos los mexicanos de construcción de capacidades institucionales y gubernamentales, en donde empiezas a recorrer camino, cambia el presidente municipal y otra vez empezamos desde cero, cambia el gobernador y otra vez. Así es. No podemos seguir así. Yo nada más quería agregar otro tema. Insisto, me parece muy importante el ejercicio y qué bueno que se está cumpliendo con la norma de transparencia. Y me preocupa en términos del ejercicio y la coyuntura actual también, una herramienta a la que ya hemos hablado aquí de rendición de cuentas son las reglas de operación, que también tienen que ver con el presupuesto y que vemos que hay muchos programas sociales con mucho dinero y que mal que bien son programas de todo tipo, que están ahí y que también va a ser difícil, digamos, contrarrestar esta asignación con el ejercicio si no sabemos cuáles son las reglas de operación. Que al final lo que estamos pidiendo es diseñemos políticas públicas que van a ser, digamos, redituables para la ciudadanía, que van a tener un impacto y que empiezan a faltar ciertas partes que, digamos, sí son importantes no dejar que estén ahí. Y hay otra cosa que te pregunto, Ale, porque me parece que el presupuesto federal es completamente diferente en ese sentido. Ya hace un rato que tenemos una transparencia presupuestaria en la federación que no conocimos durante muchos años. Y es curioso cuando se hacen cosas a nivel federal y que no tienen ningún impacto en los estados, ¿no? Que ni por vergüenza, pues, porque la verdad es que hoy el presupuesto federal uno lo puede ver, está publicado todo, hemos aprendido a hacerlo, ahí está, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie aprende. Pero nadie aprende, Carlos, y quería resaltar el tema de la Ciudad de México porque aquí estamos, y aquí está el gobierno federal. Y la Ciudad de México está en el lugar número 31 de 32 entidades. ¿Cómo puede suceder eso? Y sí creo que de alguna manera no están permeando estas políticas, no está permeando la exigencia. Tenemos congresos locales que le permiten todo al Ejecutivo en sus estados, todo, incluso extender términos del mandato, ¿no? O sea, el universo de oportunidades de lo que pueden hacer los gobernadores con absoluta impunidad pasa por todo, y este es uno de ellos. Y el hecho de que podemos estar hablando hoy de lo infame que es el presupuesto para la Fiscalía General de la República es
resultado de que sabemos el presupuesto de la Fiscalía y del gobierno y de la República a nivel federal. No podemos hacer ese tipo de comparativos en muchos estados todavía porque simplemente hay una impunidad que permiten los otros poderes en el estado. No hay una vocación del legislativo, no hay una vocación del judicial de decir, espérame tantito, no te voy a aprobar un presupuesto si no tiene, por lo menos, si no cumple con la legislación vigente. ¿No? Porque son muy débiles nuestros congresos estatales y eso lo sabemos. Sí, ¿no? Sí, pero creo que el ejemplo que utiliza Ale te da cuenta de que incluso puedes conocer y puedes saber qué es lo que te corresponde, pero no pasa por ahí el que realmente, digamos, cumple. Debe de haber otras variables que consideran para no transparentar y la Ciudad de México pues me parece un ejemplo terrible. Porque si no transparentas puedes gastar de otra manera, ¿no? Obvio. Puedes gastar lo que como quieras, Carlos. Esa como es la clave. quieras. No sé si te acuerdas. Por eso lo de la deuda es tan importante. Sí. ¿No? Por eso nadie transparenta la deuda. ¿Te acuerdas? En algún programa hubo un análisis con Ana Pecova de X que hablaba de la transparencia del Poder Judicial y te decía, bueno, esta etiquetación que hay para género y al final el gasto como no estaba realmente transparentado el presupuesto, pero a la hora que rindieron cuentas decía que era para cursos de maquillaje, eran cursos para autoestima, ¿no? Cosas que realmente pueden estar bien en el inicio de está presupuestado para género y el uso es completamente distinto y aquí ni siquiera sabes qué es lo que está. Imagínate lo que puedo prometer si no tengo que jamás decirle nada, ponerle una cifra a esas promesas. Así es. ¿No? Puedo prometer lo que sea. La cifra debe existir. Y ahí está la cifra. El problema es que nadie la sabe. Pues sí, no pero la conoce. No tenemos manera en saber si lo que prometiste fue cumplido en términos de políticas públicas. Se va a poder cumplir o sí. ¿Está en la página del INCO? Sí, www.imco.org.mx. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Les vaya muy bonito. Chao. Buenas noches.